Bueno, pues David, ante todo, buenos días. Buenos días. Háblenos cuáles son las líneas de actuaciones de este lugar donde nos encontramos en el campus. Creo que hay 3 líneas de investigación que ustedes están llevando a cabo. Sí, como sabrás, este es el Instituto de Tecnología de Materiales, por tanto las 3 líneas están relacionadas con los materiales. En primer lugar tenemos una línea de investigación bastante fuerte, que es la del tratamiento de superficies. Actuamos sobre superficies para mejorar tanto su hidrofobicidad como su hidrofilidad. Hidrofobicidad, podemos decir que es repeler el agua, hidrofilidad es todo lo contrario, es ser amante del agua. Entonces tenemos varias técnicas que estamos trabajando con ellas para aumentar esa mejora de adhesión, esa hidrofilidad, o para todo lo contrario, para perjudicar la adhesión, la hidrofobicidad. En esta línea trabajamos con una técnica bastante novedosa que es el plasma atmosférico, y también trabajamos con tratamiento con ultravioleta utilizando un monómero. De esta forma abarcamos todo el rango de propiedades superficiales, desde altísima hidrofobicidad hasta altísima hidrofilidad. Otra de las líneas que trabajamos es la de formulaciones de materiales poliméricos y compuestos, porque dentro de los materiales que existen, que son metales, plásticos, cerámicos y compuestos, hay 2 en los que prestamos especial atención, que son los poliméricos, los plásticos y los compuestos. Pues dentro de los plásticos, una de las líneas es la de obtener nuevas formulaciones, y esta línea está encaminada a obtener formulaciones utilizando aditivos que son generalmente de origen petroquímico, aditivos en este caso de origen natural. Utilizamos, por ejemplo, como plastificante aceites naturales epoxidados, aceite de linaza, aceite de ricino, aceite de soja. Utilizamos también como antirradiación ultravioleta, utilizamos flavonoides, que también son de origen natural. Como antioxidantes utilizamos esencias de aceites naturales, el timol, el cabracol, vitamina E. De esta forma estamos incorporando un aditivo natural a un plástico que sí que puede ser de origen petroquímico. Y también estamos ahora intentando utilizar, en lugar de plásticos de origen petroquímico, plásticos también de origen natural con aditivos naturales, para obtener una sinergia de productos naturales. Y en este caso, plásticos de origen natural, podemos estar hablando de plásticos provenientes de proteínas, proteína de gluten, plásticos provenientes de almidón, plásticos a partir de bacterias, plásticos poliuretanos también de origen natural. O sea, al final lo que queremos, esta línea está enfocada, estamos enfocando cada vez más a utilización de formulaciones, pero de origen bio, lo que se conoce como el bio-based polymers. Esa es una segunda línea. Y la tercera línea ya se centra en materiales compuestos. Y materiales compuestos, estamos hablando de un material compuesto, se define como una matriz y un refuerzo. El refuerzo que utilizamos, tanto matriz como refuerzo, también intentamos utilizar de origen natural. Como matriz podemos utilizar resinas a partir de aceites, una resina que generalmente se suele utilizar de poliéster o resina epoxi, la tuvimos por una resina a partir de un aceite natural, pues también de ricino o de linaza, con un tratamiento de oxidación para que pueda ser utilizada como matriz. Y como refuerzo estamos utilizando por 2 tipos de refuerzo. Refuerzo en forma de fibra, todo fibras naturales, fibras que pueden provenir pues del yute, del lino, del basalto, que actualmente está utilizándose la fibra de vidrio y fibra de carbono, pues estamos utilizando un sustitutivo, ese tipo de fibra natural. Y en lugar de fibra también podemos utilizar lo que se llama una carga, que es como cualquier residuo del sector agroalimentario, del sector agrícola, residuo en forma de fibra pequeña, residuo pues que puede ser cáscara de almendra, cáscara de arroz, cualquier fibra natural triturada. Se utiliza como carga para estos materiales compuestos, darles unas propiedades, una mejora de propiedades. Tanto en fibra larga como en fibra corta, lo que tenemos son materiales compuestos de origen natural o de alto contenido natural, con unas propiedades comparables a los que actualmente está utilizando la industria, que son de origen petroquímico. Esto es un DEMIA, un analizador dinámico-mecánico. Esto es plasma, esto es aire ionizado, aire con alta energía. Y pasamos el material por aquí. Y de esta forma modificamos la superficie del material, las propiedades superficiales.
Ahora si pusiéramos agua sobre esa superficie, el agua se retendría en la zona que ha sido aplicado el plasma. Y en la zona no aplicada, el agua resbalaría. En forma de fibra corta, fibra larga. Esto es basalto. Fíjate que todo hablamos es natural. Basalto. Intercomarcal Televisión.